¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Viva el Ruido. Yo soy Daniel y pues como siempre me acompaña mi compañero de batallas, Raúl. Hey, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Cuarto episodio. Hijo, Ya vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos, Raúl. Fíjate, estoy emocionado realmente porque los 80s, sin duda alguna para mí, bueno, me imagino para ti, para mucha gente, fue una época de verdad súper importante, una época maravillosa, no nada más por la música, ¿no? Por tantas cosas que sucedieron, Raúl, modas, películas, series, de todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la música, Raúl, cuando por fin explota, salen, como que se fue acomodando todo para que en los 80 surgieran géneros importantes, estilos de música, y fue algo bien interesante, Raúl. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que la experimentación que se hizo mucho en los 70s, eso fue lo importante de los 70s, ¿no? La experimentación, salieron cosas importantes que ya habíamos hablado antes. Y eso yo creo que ayudó muchísimo a todos los avances que se dieron en los 80, ¿no? Todo lo que pudieron utilizar. Pues estamos hablando de ya sintetizadores mucho más avanzados, ¿no? Que ya podían hacer más de un instrumento, ya no era nada más el puro piano, ¿no? Y un poquito de distorsión, ¿no? Ya podían hacer sonidos de otros instrumentos con sintetizadores. Salió la batería eléctrica, ¿te acuerdas? Que con la batería eléctrica cuando empezó a salir. A mí personalmente no me gusta mucho, todavía se me hace que suena, no sé, suena feo. Pero fue un avance también que se dio ahí, ¿no? Un montón de sonidos en pedales, en aditamentos para guitarras, ¿no? Amplificadores, procesadores de voz y de sonido. Eso lo usaron mucho, sobre todo los géneros más pesados. Estaba leyendo un poco de eso y dice que eso era lo que estaban buscando mucho ellos. Iban allá y decían, a ver, lo que más distorsione, eso es lo que queremos. Como tú decías en uno de los episodios, alguien que quería más, dijiste, me parece que comentaste que era Deep Purple, no, era Black Sabbath, decías, ellos, o sea, querían más, veían que, bueno, algunos grupos tocaban bien, pero ellos querían como algo más, y en los 80s, entonces, sin duda alguna fue, o sea, los grupos querían más, y como dices, lo lograron, Raúl. Logran con todos estos elementos, hablamos de los 80s, ojo, todavía, o sea, de los 80s para acá. Entonces hablas de sintetizadores y Raúl, ¿cómo se escuchaba la música? ¿Cómo se escuchaban las guitarras eléctricas? Ya se empezaban también a escuchar los virtuosos, ¿no? Los guitarristas, bateristas, y hablabas de la batería. Yo también quizá a lo mejor no estoy como tan, ¿qué te puedo decir? No que me guste mucho, pero por ejemplo, recuerdo la batería que le hicieron a Rick Allen. ¿Recuerdas cuando perdió el brazo en un accidente? El baterista de Def Leppard. Y esa batería era, pues, se la hicieron a él, o sea, para que la tocara sin el brazo y las piernas hicieran la función del brazo, pero era electrónica. Entonces, se escuchaba bien, pero realmente no es como tener una batería normal, ¿no crees? Sí, es que se pierde ese sonido vivo, ¿no? Que da pues en este caso en la batería, ¿no? Que es acústica. Pierdes mucho no sé, pues yo le llamaría el feeling que le llaman, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando están pegando a todo lo que da en la batería y aunque le pongan micrófonos y todo eso y estés oyendo el sonido de los altavoces y todo eso, pero aún así suena súper, ¿no? Ese sonido acústico es muy difícil de poder imitar o de poder sentir esa misma energía haciéndolo electrónicamente, ¿no? Otra cosa que recuerdo también que salió en esa época, pues fue el infame instrumento que fue el guitar. El teclado en forma de guitarra, ¿no?
que también era entre amado y odiado por muchos. Sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, cuando platicábamos, Raúl y yo, acerca de los 80s, hijo, decíamos, bueno, ¿qué temas vamos a abordar? ¿De qué vamos a hablar? Porque decíamos, bueno, es muy extenso, ¿no, Raúl? Es muy extenso hablar de tantos grupos, tantas bandas, géneros, y ojalá que pudiésemos cubrir todos esos grupos padrísimos, pero no se puede, ¿no, Raúl? O sea, es difícil, pero a la vez realmente es emocionante viajar a través de los 80s, porque Raúl, nos toca a nosotros, claro, estamos chavitos y todo, pero crecemos y nos toca toda esa música, ¿no? Vamos ahí en ese gran viaje que fueron los 80s, esa época tan maravillosa, ¿no? Para nosotros. Y bueno, hablábamos, por ejemplo, íbamos a llegar a algún momento a hablar del glam, Raúl, famoso glam, y lo decíamos, ¿no? En los 70s, que empezaba por ahí David Bowie, Peter Gabriel, bandas de heavy metal a finales de los 70s, Hanoi Rock, New York Dolls. Raúl, y entonces, no sé, ¿qué piensas de esa etiqueta que se le da al glam? No sé. Fue un género chistoso, a mí se me hace hasta cierto punto, ¿no? Muy, muy teátrico, si así lo quieres ver. Era el uso de mucho maquillaje. Seguían con lo que fue Kiss, ¿no? Que empezó en los 70s. Ellos, pues, ya bien sabido, ¿no? Fue uno de los pioneros de hacer el maquillaje en conciertos y todo. Era su firma de ellos, ¿no? Este maquillaje somos nosotros. Inclusive los conocíamos a ellos no por sus nombres, sino por sus apodos, ¿no? Es que Chris era el gato, el demonio era Jean, y así ¿no? Star Child y Ace. Y ellos hicieron así sus personajes, así lo quieres ver, ¿no? En el glam ya lo que pasa después es que bajan un poco el maquillaje, pero lo usan más de una manera estaba viendo un reportaje hace unos días y decía de una manera más para verse entre más bonitos, decían ellos, o como mujeres. Wow. O sea, esa es la idea de ese glam, ¿no? O sea, que era tener ese look así, ¿no? Y recordamos que era el uso de leotardos, de pantalones entubados, ¿no? El cabello con un montón de gel. Sí. Inclusive vi por ahí, cuando estaba en eso del glam, yo no sabía que Pantera empezó como glam. Entonces, por ahí hay unas fotos donde están todos los integrantes con el cabello así, inclusive Vinny, el de la batería, que lo vi, dije yo, ¿qué onda? Anselmo también lo vi, dije yo, no, se ve chistoso. Sí, vi lo que dijiste. Sí. Empezaban. Entonces, fíjate, ahorita que hablas de los Kiss, qué interesante, porque los Kiss, sin duda alguna, fue una banda icónica. Y no sé, para mí, no puedo decir que está entre mis grupos favoritos, entre mi top 10, no sé cómo explicarlo, Raúl. Lo vimos en concierto un par de veces y es padrísimo, fue padrísimo. Hacen un espectáculo de otro mundo, ¿no? Se visten también de una manera con esas botas y todo ese rollo. Yo en los 80 estábamos chavitos y ya este grupo, ¿qué onda? ¿No? Un amigo le encantaba y dice, ay, no sé, daban hasta miedo. Porque decías tú que, o sea, abusaron realmente de la pintura, ¿no? No sé realmente a dónde querían llegar, pero fíjate, qué interesante, Raúl, ya que tocas ese tema de los Kiss. Decías cuando se pintan y después se volvieron se despintan. Y a mí se me hace que cuando se despintan surge algo curioso para mí, ¿no? Algunos álbums interesantes, yo creo que es cuando empiezan de verdad a hacer como música, Raúl, y le bajan un poquito y entran al glam a hacer esas baladas, ¿no? Recuerdo el de Crazy Nights, el álbum, está padre, me gusta, y una de las rolas de unas power ballad, de Reason to Love, algo así, hicieron hasta el video, muy padre. A mí me gustó.
esa propuesta, pero ya no estaban maquillados, Raúl. Entonces, a mi parecer, empezaron como que ya no tanto querían llamar la atención en el glam, en el show, en la pintura, sino se pusieron a trabajar, de verdad, se sentaron a componer canciones y sacaron 2, 3 álbums buenos y son de esos grupos que han tenido sus baches, Raúl, ¿no? Sí. Sus bachecitos. Sí, ellos son relativamente constantes, digo, porque todavía siguen, pero tiene razón, o sea, han tenido sus altas y bajas, ¿no? No todos, lamentablemente es como en todo, no todos los álbumes son buenos, ¿no? En todas las bandas. Es muy difícil que tengas una carrera muy larga y que todos tus discos sean éxitos. Es muy difícil. Yo recuerdo que el evento del año, que fue 82, creo. El evento del año fue cuando dijeron Kiss se quitó la pintura. Sí. Y entonces el primer video que yo recuerdo haberlos visto ya a Kiss fue el de Lick It Up, donde ya salen sin pintura ellos, ¿no? Y lo estaba viendo y decía yo, ay, no inventes, ¿no? Y muchos comentaron, dicen, no, mejor que se la pongan otra vez, ¿no? Póntela porque... Pero sí. Al menos yo siento que el disco donde sale Lick It Up, se oía muy bien, ya se oía más como tipo heavy. Tenían ellos todavía un poco del glam porque su ropa así lo hacían, ¿no? Chamarras de cuero, pantalones de tubo, eran botas entre vaqueras o de las que usan los motociclistas. El cabello seguía igual, ellos nunca han cambiado su cabello, siempre ha sido así tipo glam. Pero para mí la canción que más me gusta de Kiss es Lick It Up. Esa canción me encantó, la oí no sé cuántas veces que la estaban pase y pase en televisión, ¿no? Y yo creo que después tenemos que hablar mucho más de Kiss, porque ahorita nos podríamos aventar todo esto de Kiss, pero tenemos que irnos rápido, que son 80s, ¿no? Sí, ya. Terminamos a los Kiss, pero vamos a retomarlo más adelante. Sí. Oye, ¿ves que te decía eso de que lo estaba yo viendo a cada rato en televisión? Sí. Y ahorita algo para que empieces tú a comentar un poco de eso es de MTV. Así Perfecto. que dale. Con MTV. Fíjate, Raúl, en MTV, lo que fue MTV nace en el 82, ¿no? Recuerdo que a las 12, me parece que a las 12, bueno, ya a medianoche, se lanza MTV y hace algo así como buenas noches, esto es rock, ¿no? Unas palabras así que ponen. Y es cuando empieza... Creo que dijeron buenas noches, esto es MTV, ¿no? Creo. Algo así. No recuerdo. Tendremos que investigarlo después. MTV y el rock, Sí. No sé, de verdad que a ver si alguien nos puede ayudar ahí. Entonces, Raúl, empieza ese network tan importante, esa plataforma que vendría a ayudar de alguna manera a muchas bandas que estaban por ahí desperdigadas, muchas bandas que querían pues llamar la atención, querían que la gente los escuchara, ¿no? Y entonces fue cuando, pues fue el boom de MTV, cuando, bueno, también MTV fue, me imagino, recíproco porque muchas bandas también ayudaron a MTV, ¿no? Fue como que dos partes ahí, como que las dos partes ayudaron, ¿no crees? Sí, fue interesante porque, pues hasta antes de MTV, pues era 100% la promoción de bandas, era ya sea por discos LPs, empezaron a salir los cassettes, ¿no? Ya el 8-track, ese de plano pasó sin pena ni gloria, no tuvo gran éxito. Inclusive yo recuerdo que el 8-track decían que tenía muchos problemas en cuanto a reproducir, ¿no? Se trababa mucho, el mecanismo era muy complicado. Entonces no tuvo ese éxito, sale el cassette y los LP seguían siendo muy fuertes y ese era el radio, ¿no? Entonces ahí sus promociones eran así, a base de estar vendiendo eso, a base de estarse promocionando de esa manera. Ahora recordemos que el radio estaba también algo censurado, no se ponía toda la música y sobre todo rock era un poquito más difícil de escuchar. Sí. Era limitado, ¿no? No solo en Estados Unidos, pero también en México. En México había pocas estaciones de radio que pasaban rock y si lo pasaban era por ratitos, era por programas pequeños, ¿no? O sea, ni siquiera era diario que dijeras, no hay una estación dedicada al rock, no. Era WFM a tal hora, hay una hora en donde ponen esto, ¿no? En Universal ponían la hora de los Beatles y así tenían algunas cositas, ¿no? Entonces como que sí lo querían poner del rock en inglés, ¿no? Donde sí le dieron un auge en México fue al rock en español. Ese sí le dieron bastante. Ese sí le dieron bastante, pero también estaba
estaba algo censurado, ¿no? Recuerdo mucho Hombres G, ¿no? Sí. Y la canción de Sufre Mamón. Sufre Mamón. Y la palabra estaba censurada. Y se oía chistosísimo cuando lo veías en el radio, ¿no? Y decías tú, ¿qué onda, no? Pero bueno, así era. Y de cierta manera decías, si no puedo comprar el disco o el cassette eso y no puedo oír las versiones originales, pues me conformo con oírlo en el radio, ¿no? Sí, tenías que comprar el disco, pues traerlo para todos lados, escucharlo y volverlo a escuchar y digerirlo y pues hasta que te gustara, ¿no? También. Hablabas de la estación de radio. En AM recordemos que todavía no daban chance a esos grupos de rock, menos a los de rock. Y en FM, cuando surge el FM, frecuencia modulada, ya empezaban en cuanto empezaron a meter grupos, Raúl, a ponerlos, a programarlos en la radio, en FM, ahí hubo una cosa curiosa. Entonces ya se querían colgar muchos de los grupos, porque había grupos así más, por decir así, metaleros más heavy, más pesadones. Entonces viene, como dices, entra el glam de alguna manera, etiquetan al glam por sus vestimentas, por todo el maquillaje, pero también entra el AOR, Raúl, o sea, el Adult Oriented Rock, que fue cuando muchas bandas, como decíamos, le bajaron un poquito de tono, las que estaban más pesadas, pero las que estaban más ligeras, o sea, el soft rock que comentábamos de Toto, Bad English, Real Speedwagon, todas esas bandas Survivor, entraron y encajaron en el AOR, y entonces ese AOR lo estaban pasando mucho en la radio, Raúl, en FM. Y ya cuando entré en TV, pues todo mundo quiere estar ahí, Raúl. Todo mundo. No había quien no quisiera estar en MTV y haciendo esos videos. Bueno, Raúl, había videos buenos y había videos muy chafas, la verdad. Qué bueno que comentas eso, ¿no? Me voy a regresar un poquito a la hora y ahorita regreso al video. Pero lo bueno de la hora es que fue rock muy digerible. Entonces ayudó mucho con la población un poco más, le voy a llamar madura y adulta en esa época. Pues en los 80s yo estaba, empezando los 80s yo apenas estaba en los 10 por ahí, me estaba pasando primaria. Sí. Empezando los 80s, ¿no? Estaba yo todavía en eso. Pero entonces estamos hablando que de la OR fue más orientado tal vez a los padres de esos niños. Entonces estamos hablando de gente tal vez de 25 para arriba, sí, ¿no? Sí. Tal vez hasta 45, me atrevo a decir. Sí. Fue ese rock más digerible que dijeron, hey, vamos a empezar a entrar así, ¿no? Y nosotros no queremos que los muchachos compren nuestros discos. No fue ese el objetivo de ellos. O sea, no es que no quisieran que lo compraran, sino que no fue el objetivo. El objetivo fue, ¿quiénes pueden comprar cosas? Los papás. Sí. Entonces ahí es donde dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a agarrar esta audiencia, ¿no? Para que nos compren. Fue lo bueno de que pudo entrar así poco a poco el rock, ¿no? De ahí algo chistoso que pasó después de eso fue que se empezó a sacar otros géneros, porque hubo una pequeña protesta, ¿no? Que se estaba haciendo de lo que era el movimiento punk, se estaba muriendo un poco. Y no ha muerto tampoco. O sea, todavía siguen ahí, hay muchas bandas que todavía siguen ahí, pero empezó a bajar un poco eso y empezó a transformarse. Los que eran punks, pero querían también como entrar a la onda del rock y empezó a salir el speed, empezó a salir el thrash, empezó a salir ya mucho después, empezó a salir el death, sí, grindcore, todas esas cosas. Empezaron a salir géneros muy, muy rápidos, muy buenos, y lo que les diferenciaba mucho de ellos eran dos cosas: la velocidad con la que tocaban y el que le llaman ellos el manejo del instrumento. Porque tal vez mucha gente no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero es mucho más fácil tocar glam y el AOR y el hard rock que empezar a tocar de heavy metal para arriba. Es mucho más difícil. Entonces esa fue la diferencia que estaban empezando a hacer ellos, ¿no?
Otro documental que estaba viendo hace unos días decía que esa fue la base de lo que querían hacer. Grupos como Slayer, grupos como Metallica, como Megadeth, Anthrax y todos ellos decían, nosotros queremos ser los mejores con nuestro instrumento, ¿no? Hablan de Cliff Burton, ¿no? Él empezó con un que se llama Trauma y dice que era muy buscado por muchas bandas en el área de California. Entonces lo veían, dice que Kirk Hammett con su banda, no recuerdo el nombre de la banda donde estaba Kirk, ellos estaban buscando agarrar a Cliff Burton para su banda. Pero salió el primer bajista de Metallica, Rob, no recuerdo su apellido, creo que es McGroby. Creo que es Rob McGroby, lo checo después. Él es el primer bajista de Metallica. Él sale y luego se agarraron a Cliff. Y ahí fue cuando dijeron, no, ¿cómo se lo llevaron? Que no sé qué. Entonces, era muy buscado porque era muy bueno. Sí. Era muy, muy, muy bueno él. Yo creo que tuvo mucho que ver en que Metallica llegara donde llegaron en los 80s. Dicen que aprendieron mucho ellos de músicos. Sí. Aprendieron mucho de Cliff. Sí. Era muy bueno y lastimosamente falleció, ¿no? En el accidente famoso que no sabemos qué pasó. Después hablaremos, ¿no? De lo sucedido que... Sí, así que sí me sé la historia, pero yo creo que a lo mejor la metemos en un episodio de Metallica, claro, para no... Pero sí falleció en los 80s en tour. Sí. Y entonces vemos cómo se empieza a separar, Raúl, como decimos que el glam, que la ore, y varios empiezan ahí a desmarcar, no, pues yo encajo aquí, yo encajo acá, como decías tú, para tener más la audiencia, ¿no? Y entonces surgían grupos, que es lo más chistoso, que se maquillaban, por ejemplo, Poison, Rat, Motley Crue, Faster Pussycat, infinidad. Y como dices, como que había esa separación, ¿no? Porque la música que tocaba Guns N' Roses cuando empezaba, pues como que no encajaba, ¿no? En el glam. O sea, estaba medio locochones, ¿no? El Axl cuando todavía tenía buena voz, porque ahora ya canta como el Mickey Mouse. Pero entonces, te digo, este Rat y esos entonces, y lo vuelvo a decir, el glam era más simple sello para diferenciarlos de su vestimenta más allá de la música, porque la música se escuchaba igual, ¿no, Raúl? O sea, el heavy metal en ese momento, decías Quiet Riot, Twisted Sister, se escuchaba así como que parecido. Claro que como se empezaron a pintar y otros querían verse mejor, ¿no? Y otros, el thrash, ya ves que se vestían así con camisas, así, era diferente, entonces no querían ser trasherones o speed, estos grupos. Pero al final, Raúl, también todos tuvieron su lugar y su público. Metallica, Megadeth, Death, ¿no? Esos subgéneros tuvieron también bastante aceptación con cierta popularidad, ¿no? Sí. Ahora que comentas eso de los grupos, ¿no? Que lo quisieron ser estamos hablando de más de metal y contra el glam y el hard rock, ¿no? Comentan de Slayer, si mal no recuerdo, Kerry King fue el que comentó que decía que cuando ellos formaron Slayer, una de sus metas fue decir, no, nosotros odiamos los bonitos, estos cuates, y es lo que te digo, ¿no? Los cuates estos bonitos que traen el maquillaje y que se parecen, así dice él, parecen mujeres. Sí. Dicen, nosotros no, dice, nosotros somos totalmente anti eso, dice. Entonces ellos empezaron a hacer su onda de hacerlo más rápido, más agresivo. Y su idea de ellos fue hacer así de, no, nosotros somos el rock mucho más pesado, más agresivo, pero nosotros vamos a quedarnos en feo, ¿no? O sea, en nuestro estilo de vestir va a ser así de, sí, como quiera que sea así, más vago, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces eso era lo que estaban ellos intentando hacer, ¿no? Y de ahí eso se propaga mucho en varios países, ¿no? Uno de los países que adoptó mucho eso fue Brasil. México también adoptamos mucho eso. Yo creo que el auge más grande del chopo fue ochentero. En los 80s había muchísima gente que iba a ir. Todavía el chopo era más underground, era más... voy a decirlo así, de cierta manera peligroso ir. Si no era tan fácil nada más llegar, a mucha gente todavía le daba miedo. Sí.
A eso me refiero, ¿no? Que a la gente le daba miedo porque, o sea, yo cuando llegué a ir, o sea, no pasaba nada, ¿no? Estaba todo tranquilo. Sí. Pero pues siempre sí te imponía un poco que llegabas y veías todos los rockeros, los ponquetos, veías grinds, veías undergrounds, o sea, había mucha corriente ahí de gente Sí. que entonces la gente que no estaba acostumbrados a verlos, pues obvio les pegaba así de que, oye, ¿de dónde salieron todos estos, no? Sí. Era algo nuevo para toda esa gente. Sí, hasta que dices el Chopo. Realmente no pasaba nada. Yo llegué a ir solo al Chopo y está tranquilo. Claro, como dices tú, impone ver a tanta gente diferente, ponquetos y trasherones y todo. Pero pues era un mercado, ¿no? Dijimos, padre, donde comprabas playeras, intercambiabas discos, CDs y de todo, álbums. Y sí, ahorita que decías eso de Lars, bueno, de Metallica y todo, y Lars Ulrich también estaba viendo que él es noruego, ¿no? Me parece, Dinamarca, me parece. Dinamarca. Entonces cuando llega, él quería, se dice que él quería tocar o adoptar, eh, hacer como aquellos grupos que salían de la nueva ola del heavy metal británico, ¿no? Pues Raven, Tigers of Pantang, Def Leppard, Iron Maiden y Saxon. Entonces cuando llega aquí lo chistoso es que no tocó esa música, sino se fue lo más, como más trash, más agresivo y al final pues un grupazo Metallica, ¿no? Pero bueno, venían estas bandas, ya que toco el tema, venían estas bandas también de los 80, Raúl, de Europa, de Inglaterra, bandas tan importantes como Iron Maiden, o sea, icónicas, Def Leppard, Saxon, venían fuertes a Estados Unidos y también pegaron mucho también con MTV, regresando un poco a MTV. Hubo grupos que a lo mejor no les hacía falta, pero había grupos que sí, que venían de fuera. A Def Leppard fue uno de ellos que hicieron su video, que lo repito, no todos, Raúl, los videos fueron buenos. ¿No te ha pasado, Raúl, que vas escuchas la música, oye la música y no sé, como que tienes una idea o tú armas en tu mente, por decir así, lo que dicen o lo que hacen, o tú armas tu propio video en la mente? Cuando ves, y yo sé que a ti te pasó, cuando ves el video en MTV y ves un video chafa, a mí me tocó, uno de ellos, Def Leppard, me encantaba la música y de repente veo el video y digo, qué feo video. No sé si dije, ay, ya no me gusta esta canción, pero a eso me refiero, que había videos buenos y videos malos y MTV empezó a trabajar con los grupos, Raúl. Entonces empezaba a trabajar con Duran Duran, por ejemplo, que tenía sus videos y entraba entonces, ¿quién te parece? The Flag of Eagles, ese tipo, el New Wave, ¿no? También como que aprovechan y entran a MTV. Eurythmics, The Cure, Depeche Mode, tantas bandas, Raúl, que como dices, el punk no se terminó, pero bueno, estuvo el post-punk, que a lo mejor fue más tranquilo. Hay ciertas bandas de Siouxsie and the Banshees, R.E.M., creo que hasta R.E.M. del New Wave, creo que un poquito de punkecito, pero hubo grupitos así interesantes, ¿verdad? Sí, hubo grupos interesantes. En México le conocimos mucho de eso como underground. Yo recuerdo, por ejemplo, de ese movimiento, pues era The Cure antes de ser tan famosos. Ellos eran del movimiento que decían underground, así lo llegamos a conocer en México, ¿no? Bauhaus, era también de esa música que era muy electrónica, pero muy oscura. A los que han tenido la oportunidad de oír a Bauhaus, o sea, es buena música, pero también yo siento que también no es para todos. Yo la oigo un rato de repente, muy de repente la oigo y ya un ratito digo, no, ya está bien. Pero tengo amigos que les gusta muchísimo, ¿no? Para ellos Bauhaus es lo máximo, ¿no? Grupos que salieron de ahí, como dices, post-punk, los Smiths, ¿no? Donde después sale Morrissey. Salen varios grupos en Inglaterra, ¿no? Que siguen, y los grupos que continúan con el punk, pero eso ya no me acuerdo si fue en los 80s, fue grupos como Bad Religion, Rancid, DRI, que era
Había otros por ahí, ahorita se me fue el nombre de otro, pero esos son de los que más yo recuerdo que estaban ahí. Eso fue en el post-punk, ¿no? En lo que es ya también te digo, de nuevo regresando a eso del punk, ¿no? Que en Estados Unidos que empezó a terminarse eso y empezaron a salir grupos más pesados, ¿no? Entonces se hizo el grindcore. Le dicen que el padre es Napalm Death, con el álbum Scum. Ese fue el que dicen ellos, aquí nació el grindcore. Y yo estaba leyendo todo un poco de eso y vi un documental acerca de eso y es bien interesante ver cómo la música de ellos no es no tiene un mensaje satánico, por decirlo, ¿no? Que siempre se le ha dado eso, ¿no? El mensaje satánico es del rock y el metal y todo eso. Claro. Los mensajes de Napalm Death son todos políticos y de protesta. Ellos, en el disco de Scum, por ejemplo, hay una canción que están contra los nazis, hay otra canción que están en contra de la industria de lo disquera, ¿no? La industria disquera, por lo mismo de eso de que en los 80s fue algo bien interesante el ver cómo se le daba el apoyo a lo que vende, ¿no? El pop, el rock más ligerito, cosas así. Y el rock era así como que, ay, pues a ver si entras aquí, te damos aquí un rato, ¿no? Hablan de todas esas, pues eso que han tenido ellos que luchar, ¿no? En contra de eso. Muchas de esas bandas tuvieron que hacer, pues ir como Aroma y Teatro para poder tener discos, para poder tener, tours, para poder hacerlo, la verdad. Brutal Truth aquí en Estados Unidos, les costó trabajo hacerlo todo eso. Había otro, Terrorizer. Ellos son de California. Y esa banda yo creo que hubiera podido dar muchísimo más. Esa historia está interesante, no es muy larga, pero está interesante de cómo una banda que tenía tanta promesa se acabó bien rápido. Sí. Y así hay muchas bandas, Raúl, como dices tú. Entonces, veíamos cómo en TV, la plataforma, no solamente entraban, porque entraban de todo. O sea, entraron thrash, entraron speed metal, entraron new wave, post-punk, hard rock. Y hablamos de Led Zeppelin y Deep Purple, Black Sabbath. Entonces, en el ambiente, podemos decirlo, o en el género de thrash, speed, entonces aquí teníamos a Metallica, un buen referente, a Megadeth, ¿no? Se venía Megadeth muy interesante, que bueno, cuando corren a Dave Mustaine, pues arma su propia banda, muy buena. Le costó un poco trabajo, ¿no? A los dos, de alguna manera les costó trabajo y a Dave Mustaine, pero bueno, sacó la casta y hoy por hoy es un grupazo Megadeth. Testament, se venía Anthrax, ¿no? Anthrax. Y así varios grupos buenos, Raúl, aquí en Estados Unidos y en Europa. Bueno, ya vimos que se venía la ola británica, pero también se venía, bueno, estaba también el rock, el metal progresivo ya empezaba con ciertas bandas, ¿no? Uh-huh. También interesantes como, bueno, Fates Warning, Warlord. Había bandas muy buenas y se terminaron rápido, fíjate. Hubo bandas que también de metal progresivo que se acabaron muy rápido, desafortunadamente buenísimas, pero hemos mencionado lo que está atrás de ellos, las disqueras, managers y todo, no se pudo concretar, y los tours, o sea, los conciertos. Y bueno, Raúl, todo ese tipo de música, ¿cómo fue de verdad explotando en los 80s, ¿no? Y había pop, mucho pop, como Michael Jackson, Madonna, Prince, todo lo que hicieron, Raúl, ellos. Sí, también contribuyeron mucho. MTV les ayudó mucho y contribuyeron mucho a la música, ¿no? Michael Jackson tenía por ahí tono, un poco incluyó algunas guitarras eléctricas en algunas de sus canciones. Eso también ayudó un poquito a la aceptación del rock, ¿no? Lo mismo pasa con Prince. Y comenta, ahorita que hablaste de Prince, recuerdo que empezó por eso, por una canción de Prince, fue que empezó el grupo de esposas de algunos senadores en Estados Unidos que quisieron censurar la música, ¿no? Es por una canción de Prince, claro, mal interpretada. Uh-huh.
Y ese es el gran problema que pasó ahí, ¿no? La interpretación mala de letras de canciones los hace llevar a querer censurar eso, ¿no? Y dice que eso pasa porque entra la esposa de un senador, entra al cuarto de su hijo, hija, no recuerdo, y está escuchando la canción de Prince. Escucha la letra y no le gusta. Y dice, no, ¿qué es eso? ¿Qué es esta basura? ¿No? ¿Qué es esto indecente? Y entonces arma un grupo con otras esposas y están buscando censurar la música, ¿no? Dice, no, hay que censurar esto, hay que censurar esto, hay que censurar esto. Total que hubo una audiencia en el Senado donde se presentan ellas y están presentando todo esto, ¿no? De decir, esto es lo que está pasando, bla, 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 bla. De la gente que fue a defender, o de los artistas que fueron a defender la música, pues fue Frank Zappa, que dio un muy buen discurso cuando él habló de eso, ¿no? Y una de las cosas que decía él es, yo quiero vivir en un país donde el gobierno no le diga a mis hijos qué tienen que escuchar o qué no tienen que escuchar. Dice, ese es mi trabajo como padre. Dice, yo tengo que decirles qué pueden escuchar y qué no pueden escuchar. Ese es mi trabajo. Dee Snider, de Twisted Sister, sin maquillaje, por cierto, pero con chaleco así, todavía iba medio vestido así un poquito de concierto, no así cuero y demás, pero sin maquillaje, también fue y dio un muy buen discurso. Ese vale la pena si lo pueden, y lo quieren escuchar o si lo quieren leer. Se encuentra en internet. También da un muy buen discurso, perdón, de defendiendo la música, ¿no? Hay otro cantante, pero no se me escapa de la memoria quién fue. Creo que era alguien más pop, por eso se me pasó eso. Porque yo recuerdo a Zappa y a Dee Snider que hablaron de... Oh, John Denver, perdón. John Denver fue también a hablar de eso. De él sí no escuché su discurso. Pero al final lo que se logró fue poner el Parental Advisory Explicit Lyrics en los discos. Entonces con eso asegurabas de cierta manera que los discos que fueran a comprar los jóvenes ya sabían, al menos tenían eso de que, hey, cuidado con lo que está diciendo aquí porque puede ser no apto para menores. Esa fue la idea, lo que se ganó. Que por un lado dije, está bien, porque no se censuró. Simplemente se le puso una etiqueta de decir, hey, cuidado con esto, y ya. No pasó de ahí. Así que, bueno, está bien. Estaba bien. Y entonces, sigue, bueno, con todo esto que pasó, Raúl, seguía un concierto masivo, ¿no? Un concierto en el 85, me parece. Había necesidad en África, ¿no? En Etiopía, me parece. Entonces se juntaron así como que de rock y de pop. Por eso mismo de lo que explicas, para decir, ok, ¿saben qué? Pues están equivocados. Esto realmente no es ni del diablo, ni son cosas malas, ni estamos incitando a los jóvenes a hacer ese daño, ¿no? Que había algunas letras, recuerdas, para llamar la atención, tanto de Metallica y otros grupos, pero y también había de protestas, ¿no? Pero al final se hizo el concierto, Raúl, y fue muy bueno. También fue muy interesante, fue masivo ese concierto. Y pues todos creo que quedaron contentos, ¿no? A raíz de eso. Y también recuerdo que no nada más estaba en TV, seguía VH1, ¿te acuerdas? Como sí, 2 años después estaba VH1 y después vino otro Match Music. Y entonces ya hablaremos de los 90, no me quiero adelantar también todo eso. Pero entonces en los 80s fue el boom, tanto, bueno, las FM ya, entonces sí pasaban ya muchas canciones, muchas bandas, ¿no? De todos lados, ¿no? Recordemos también bien, como decimos, es difícil mencionar a todas. Venía AC/DC, Raúl, fuerte. Venía AC/DC a finales de los 70. Lo que pasó, bueno, fallece Bon Scott. Algunos piensan que fue mejor Bon Scott que Brian Johnson. No sé tú, pero a mí me gustó mucho Brian Johnson. Bueno, los dos. Eran estilos similares. Sí, fue una lástima, pero yo creo que Brian Johnson
llevó a AC/DC a otro nivel. Sí, Scott los empezó muy bien, sonaba muy bien para el estilo que ellos querían tener, pero Brian Johnson los llevó todavía un poquito más allá, ¿no? Yo creo que su energía fue lo que les ayudó muchísimo. La voz era similar, el estilo de voz era similar, y les ayudó muchísimo a tener ese éxito mundial, la verdad. AC/DC es una banda de esas icónicas ya ahorita en esta época, ¿no? Han sacado clásico tras clásico tras clásico. Los álbumes son buenos normalmente. Y se oye mucho en cualquier lado. Oyes a AC/DC también. Lo mismo que oyes ahorita a Iron Maiden, lo mismo que oyes a Pink Floyd, lo mismo que oyes tal vez en ya más noventeros, a Nirvana y cosas así. O sea, son de esas bandas que trascienden. Sí. Y han sido muy buenos. Oye, pero me quiero regresar un poquito al Live Aid, al concierto. Ok. En el concierto que comentas, 85, la verdad no recuerdo si fue 85 84, pero había una hambruna muy fuerte en Etiopía. La gente estaba muriéndose de hambre. Sí. Entonces Bob Geldof fue el que organizó el concierto, y querían hacer un concierto masivo para recaudar lo más que se pudiera para mandar esa ayuda a Etiopía, a África. Y organizó el evento que se hizo en el estadio Wembley, y se hizo, creo que en un estadio en Filadelfia. No estoy 100% seguro de eso. Entonces fue simultáneo, el mismo día lo estaban haciendo, horas similares. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de verlo en televisión. Uno de mis primos tenía una antena parabólica y que casualidad estábamos en su casa cuando estaba pasando todo eso, y decía, digo, qué buena onda, estamos viendo aquí. Entonces yo las presentaciones que recuerdo que vi en vivo fue la de Queen, Status Quo, Dire Straits y ¿qué me pasó por ahí? Y Phil Collins. Fueron las que yo recuerdo haber visto. Muy, muy, muy buenas esas. La de Queen, pues ya se la saben porque la pasan en la película, ¿no? De Bohemian Rhapsody. La historia de cómo hacen por qué están ahí, ¿no? Porque ellos ya se habían separado. Queen ya se había separado, ya Freddie se había ido por su lado, ya sabía que tenía SIDA. Fue algo duro para ellos, pero de veras que ellos pusieron la energía, cuando estaba en ese concierto. Yo sí recuerdo esa parte donde estaba ahí. Inclusive cuando fui a ver la película y estaba viendo eso, ahora sí que sí me ganó la emoción de estar viendo y recordar cuando estaba, pues tenía yo 12 años cuando estaba pasando, y recordar haber visto eso, y dije yo, wow, dije qué suerte tuve de aunque sea verlo en televisión en vivo, ¿no? Qué padre. Y no se me olvida cuando estaban cantando la de Radio Gaga. Porque eso es impresionante, ver al estadio aplaudiendo cuando hacen el ya clásico, ¿no? Del Radio Gaga, y hacen los aplausos y lo ponen ahí. Era impresionante verlo. Wow. Porque lo que estamos viendo en la película es generado en computadora. Sí. Eso es lo que estás viendo en la película. Claro. Si buscas el video de su presentación y puedes verlo, es impresionante ver ese amor, pues idolatría hasta cierto punto que le tenían a Queen. O sea, Queen levantó ese concierto como no tienes idea, ¿no? Otro de los que fue ahí en ese concierto fue Sting. Él inclusive, no recuerdo si fue como Police todavía o si ya se habían separado, no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que él estaba haciendo el backup vocals. Estaba haciéndolo para Dire Straits cuando estaban tocando la de Money for Nothing. Fíjate. Sí, cuando estaban hasta el final. Inclusive creo que él lo hace en la canción original de Money for Nothing. Él hace al final, él hace el backup de ahí. Entonces, si le ponen atención al final, pueden oír a Sting cantando en eso. Wow, fíjate. Qué padre, ¿no? Hablas de los conciertos masivos, y qué tantos grupos, bandas lograron también hacer ese tipo de conciertos, ¿no? Claro, por su lado. Y así era también, Raúl, una manera por la cual ellos iban teniendo, pues, más seguidores, ¿no? Más fans, y movían masas. Es increíble que cuando vamos a un concierto,
cuántas masas, ¿no? Mueven los grupos, ¿no? Los artistas, ¿no? Qué interesante, porque hemos ido a bastante, ¿no? Nosotros, Sí. tú y yo hemos ido a muchas masas. Y bueno, siguen los géneros, Raúl. Hablamos del power metal también, de Alemania. Se vienen los famosos, el famoso power metal. Y buenos grupos, ¿no? Buenas bandas, Blind Guardian, una de ellas buenísima. Y una de mis bandas favoritas de power metal, y para mí los amos y señores y los meros meros, Helloween. Sí. Helloween, sin duda, y las voces de Michael Kiske y todo eso, qué padre, ¿no? O sea, qué padre. Vemos, Raúl, cómo se van cambiando, la música empieza como a evolucionar, ¿no? Porque no nada más es un estilo de música, Raúl, ¿no? Porque antes hablamos de los 60, 70 y eran unos estilos más o menos por ahí. Pero en los 80 hablamos de que ya, o sea, tantas corrientes de música y tantos instrumentos, como dices, y también se viene el rock progresivo y el heavy metal progresivo, ¿no? Tantos grupos, ¿no? Qué interesantes. Sí, ahorita que comentas de los instrumentos, también ahí es donde empezamos ya a ver más cambios en instrumentos también en cuanto a qué tan allá los quieren, qué tan lejos quieren llevar, ¿no? No solo su sonido, sino el ser los amos y señores de ese instrumento, ¿no? Se empiezan a ver las baterías masivas, ¿no? O sea, la batería antes eran 3, 4 tambores, un platillo, tal vez 2, sí, y ya. Eso era. Y ya en los 80 es cuando se empiezan a ver, pero una cantidad exagerada de tambores, que la verdad, todos se tocaban, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, ya las actuaciones ya más ochenteras de Pink Floyd, y es una de las primeras baterías que recuerdo que eran enormes, ¿no? Ya después estamos hablando de grupos ya más de hard rock y todo eso, y empezaron a sacar así, ¿no? Empezamos a ver guitarras dobles, guitarras de 12 cuerdas. Empezamos a ver también los bajos empiezan a cambiar un poco. Creo que ahí fue donde se introdujo el de 5 cuerdas. No estoy seguro del dato de ese de 5 cuerdas, pero se empezó a experimentar, ¿no? Con instrumentos ya un poquito más pues más complicados, la verdad, ¿no? Muchos de los músicos tuvieron que reaprender a tocar el instrumento que ya dominaban, ¿no? Y entonces para poder dominar uno aún mucho más difícil. Pero como comentaba Toño Ruiz de Coda hace poco, lo estaba viendo, dice que él aprendió a tocar después la de 7 cuerdas porque hay una canción en particular que toca con cubo que no tiene caso, dice, llevar una guitarra extra nada más por una sola canción porque necesitaba tocar ciertas notas en esa canción. Entonces dijo, es mejor si compro, dice, unas cuantas guitarras de 7 cuerdas, porque esas puedo todas afinarlas igual y puedo tocar esa nota que me está faltando en lugar de estar llevando una guitarra especial para tocar esa canción. Por ejemplo, que es diferente a lo que es, por ejemplo, Steve Vai. Steve Vai luego va y saca su guitarra y está tocando cierta canción, no sé qué, y luego de repente pasa otra canción y saca otra guitarra, ¿no? Que tal vez nada más usó para esa canción. La guarda y la que sigue, ¿no? Y así. Es impresionante verlos, ¿no? Joe Satriani y todos ellos que son todos unos virtuosos de guitarra. Sí. Randy Rhoads también. Él lamentablemente también falleció joven. Entonces tal vez no dio, o no pudimos verlo, ¿no? En esta semana también se conmemora el nacimiento de Stevie Ray Vaughan. También buenísimo. Dice que tendría ahorita 69 años. Se fue joven, ¿no? Sí, se fue muy joven. Sí. Y buenísimo. Sí, buenísimo. Y bueno, entonces hablas de de bateristas y guitarristas famosos, ¿no? También y cómo es padre seguirlos, ¿no? También. A mí me encanta seguir a los guitarristas también virtuosos. Pues Yngwie Malmsteen, ¿no? Tienes a Yngwie Malmsteen, Joe Satriani. Que lo fuimos en concierto, ¿te acuerdas? Sí. A Joe Satriani, vimos a Steve Vai, no hace mucho vimos a Steve Vai, impresionante. Me tocó ver también algunas veces para ocasiones a Eric Johnson. Padrísimo. Y bueno,
¿Cómo hay, o sea, tantos y tantos guitarristas, ¿no? Música, pero también se venían músicos impresionantes, Raúl. Gary Moore y, o sea, infinidad de músicos que de verdad, como decíamos, para mí, realmente los 80s fue totalmente ese, ¿cómo podemos decirle? Ese boom, esa explosión, donde pareciera que por fin se encontraba ya todos esos grupos ya, tantos grupos interesantes, por fin salían ya a tocar y a dar a conocer tanta música bonita, Raúl. Sí, sí hubo mucha oferta de música. Había para todos los gustos había. Si no te gustaba algo tan pesado, podías escuchar un rock más tranquilito, ¿no? Yo creo que esa fue una de las grandes ventajas que tuvimos en México, ¿no? Podíamos escuchar en inglés o podíamos escuchar en español. Esa es la ventaja que yo le veo comparando con los países como Estados Unidos, los países de Europa, hasta Australia y lugares así. Siempre países como México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, en fin, ¿no? Toda esa América Latina y España, me atrevo a decir, siempre han tenido esa ventaja, ¿no? De poder tener esa oferta de decir, bueno, queremos escuchar algo en inglés o podemos escuchar algo en español. Nos llegó muchísimo material en los 80, sobre todo, llegó muchísimo material en lo que fue la etiqueta del rock en español. Ya sé que no hablamos mucho de eso, pero tenemos que hacer un programa especial de eso, pero ahorita es de nuevo, estamos en los 80, estamos mencionando muy de rápido todo, ¿no? Pero llegaron muchísimas bandas de Argentina, llegaron bandas de Chile, llegaron bandas de Brasil, llegaron muchas bandas de España. Pues en España recordemos que de lo que es el rock en español, pues llegó Hombres G, llegaron pues ya más pop fue Ole Ole, ya a final de los 80s. Ole, ole. Sí, La Unión. La Unión también muy bueno. No, yo la que más recuerdo pero es metal ya. A mí me recuerdo que estaba Barón Rojo, recuerdo que estaba Ñu, recuerdo que estaba los más grandes de España del heavy metal, ¿no? Los Ángeles del Infierno. Esos fueron los que siempre fue también el equivalente, yo siento que de lo que Iron Maiden fue en muchos otros lugares, en cuanto a censura, en cuanto a decir, no, esto es demasiado satánico, sus mensajes o no sé qué. Ángeles del Infierno fue muy similar por su propuesta que daban, ¿no? Es un rock bastante pesado, no digo como muy pesado, bastante pesado. Sus mensajes eran también similares a los que daba Iron Maiden. Tenían una canción que se llamaba 666. Sí. Tenían Moriré con las botas puestas. Sí. Tenían sus baladas, ¿no? Al otro lado del silencio. Y, así que lo que me gustó de ellos es que dieron variado. Así como tocaban speed y heavy metal, tocaban las clásicas power ballads, ¿no? Sí. Que se hizo eso fue lo que le ayudó mucho, yo creo, al rock y al metal, no solo en México, sino en todo el mundo, para ser aceptado con las power ballads. Exacto. Esas le abrieron mucho las puertas, ¿no? Estamos hablando de Every Rose Has Its Thorns, de Poison, estamos hablando de High Enough de Damn Yankees, ¿no? Había un montón de esas canciones, ¿no? Se hizo muy popular, fue algo muy comercial. Is This Love, ¿no? Ándale. Is This Love de Whitesnake, se venía Whitesnake, Carrie de Europe y tantas bandas, como dices, es increíble y no podemos mencionar a todas. Y fíjate, ahorita que decías bandas de España, ¿no? Barón Rojo, Sangre Azul, todos esos. Ellos de alguna manera estaban como más influenciados de Europa, de alguna manera, todas esas bandas. Y en México llegaron después por los medios de comunicación y todo. Igual, pasó parecido, ¿no? De la aceptación. Pero ya llegaron después. Y qué buenas bandas, a diferencia de otros lugares de Chile, de Argentina y México, que en México tenía otras propuestas diferentes, 70s, 80s, era diferente. Que sí hubo por ahí algunas bandas, ¿no? Porque estamos pegados a Estados Unidos. Pero llegaba más lo light, ¿no? Dices que, no sé, Enanitos Verdes, llegaba Charly García, padrísimo, Fito Páez, Radio Futura,
Danza Invisible. Híjole, a mí me encanta toda esa onda que llegó, Raúl, en los 80s. Fue bienvenida siempre. Y algunas estaciones de radio que las ponían, fue increíble, ¿no? Como decías tú, que los hombres G y todo ese rollo. Cuando llega Soda Stereo, uno de los grupos más importantes en Argentina, ¿no? Soda Stereo. Yo recuerdo, escuchaba el CD Nada Personal, y para todos lados lo andábamos trayendo, ¿no? Me imagino tú también en las fiestas, ¿no? Era lo de ley poner en las fiestas, ¿no? Sí, ese era clásico de nuestras fiestas allá en México, era llevar ese de Nada Personal. Sobre todo, eso se escuchaba mucho, ¿no? Sí. Cuando pasa el temblor, también es una de las que siempre escuchábamos en las fiestas, ¿no? La propuesta de Soda Stereo fue muy buena porque fue un new wave combinado con un rock latino muy, muy padre. Tenía buenos músicos, ¿no? Sí. Pues Cerati era buenísimo cantando y tocando, ¿no? Zeta estaban... o sea, tremendos músicos ellos también. Fue una muy buena propuesta, ¿no? En México tuvimos, yo creo que el más fuerte fue Caifanes. En esa época también llevaron mucho ellos esa nueva propuesta de ese rock, rock en español que le llamaban, ¿no? Rock en tu idioma. Así lo catalogaban allá, ¿no? Empezó a salir ya más fuera de los... Bueno, ya después, casi al final de los 80, pues empieza a salir como Café Tacuba. Antes empezaba a salir Maldita, Vecindad. Había esas propuestas, ¿no? De ese rock más popular, más rock en tu idioma. El heavy metal todavía lo estaba siguiendo con Cristal y Acero, Megalodón, Luzbel. Y en el metal más pesado, pues empezó Transmetal, empezó a salir Transmetal, que fue el que ha llevado la bandera del Death allá en México, Leprosy. Más en el speed y todo eso está Inquisidor. Más en el punk está, creo que son Garrobos, Sectacore, en el ska también, que son post-punk. Sí. Hay muchísima oferta en México de casi todo. Yo creo que en los 80s fue donde se hizo la oferta musical en México de pues un número ilimitado de géneros y una gran mezcla de nuevos géneros, ¿no? Que se hicieron, porque empezaron a agarrar y decían, oye, nos gusta el punk, nos gusta el metal, nos gusta el regional mexicano. se hizo un relajo, pero hay propuestas muy buenas. Por ejemplo, a mí Maldita Vecindad me gusta mucho. Sí. Café Tacuba es otra propuesta muy, muy diferente y muy interesante, ¿no? Sí. Tal vez haya gente que no les guste mucho. Y si escuchan, por ejemplo, el disco de Re, es en donde más dan ellos en cuanto a música. Es donde más te dan la oferta de que casi para todos hay. Sí. Porque está la que a mí me encanta, pues es la del Borrego, que es como un techno punk. Así, y está muy rápida, muy, 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 muy padre. A mí me encanta esa canción, ¿no? Sí. Y me identifico mucho con esa canción, sobre todo con la parte donde dice que en las tocadas la neta es el slam, pero en mi casa sí le entro al tropical, ¿no? Y en las fiestas, y me acuerdo, pues en las fiestas sí andamos bailando, ¿no? Y todo eso. Sí. A mí me gusta bailar con mi esposa, entonces sí, me ven luego así y dices, pues, ¿de dónde sacaste lo rockero? Y luego andas ahí bailando cumbias, ¿no? Sí. Pero así es parte, yo creo que de nuestra cultura, ¿no? Latina. Tenemos ese ritmo de nosotros y nos gusta la música, ¿no? O sea, yo no me vas a escuchar, no vas a ver escuchando música que es para bailar, ¿no? Para fiestas, por ejemplo, lo que son cumbias, salsas, merengues y todo eso, yo no lo voy a estar escuchando, ¿no? Pero pues es lo que me gusta cuando estoy en una fiesta porque voy a hablar con mi esposa. Lo que me gusta escuchar a mí pues es el rock, el metal, el punk, el ska, si quieres, ¿no? Claro, pero me gusta más cosas así. Sí. Pero es lo bonito, ¿no? Es lo padre también de la música, ¿no? Es ahí para todos y no porque seas digamos que rockero de hueso colorado, pues no quiere decir que no vayas a despreciar otra cierta música, ¿no? Sobre todo algo que disfrutas con tu pareja o cuando estás con un grupo de amigos, o estás en una fiesta de nuevo, en una fiesta, una reunión, una celebración, pues es música alegre para divertirse, para celebrar. Claro. Y el rock es más para disfrutar. Escuchar. Sí, para escuchar, disfrutar y te llena esa energía. No sé, es muy padre verlo. La gente que... Sí. Sobre todo si lo puedes ver en vivo, es otra onda eso.
es otro rollo. Sí, por ejemplo, a mí me gustan también diferentes géneros. Por ejemplo, me gusta la música electrónica, los DJs, a mis hermanos, a mí. Nos encanta, hemos ido a verlos. Entonces, hay buena música, Raúl, ¿no? Salsa, pues nomás en los tacos. Yo no salsa, yo no bailo mucho, la verdad, yo no. Pero pues me gusta escucharla. Toda la música es padre, Raúl. Toda la música de verdad es padre. Bueno, de repente ha salido algunas que otras medias ahí que no nos gustan mucho, pero bueno, en fin, entonces, fíjate qué suave, Raúl. Y hablar de las mujeres también, porque se nos olvida, ¿no? Hablar de las rockeras, ¿no? Lita Ford, lo que fue Lita Ford, lo que fue Stevie Nicks y todas esas mujeres. De este lado en México, ¿no? Cecilia Toussaint, Kenny Los Eléctricos. Tantas mujeres también, Raúl, que padrísimo, ¿no? Tocaban, cantaban y pues Raúl, ya se nos terminó el tiempo hablando, bien padre aquí, se emociona uno, ¿no? Como que se clava uno y es padre, se nos ¿no? se nos fue el tiempo rápido. Yo creo que para el próximo vamos a hablar un poco más de las mujeres en el rock, ¿no? Bueno, vamos a seguir yo creo con 80s, vamos a hablar un poquito más de mujeres. Entonces, hay muchos temas en los 80s, es demasiado largo. Sí, hay muchos temas y también de otros grupos, Raúl, que se nos escapan y cosas que se nos escaparon de los 80s, porque es mucho, ¿no? Es mucho y hasta nos gustaría hablar, ¿por qué no? De películas, Raúl, de bandas sonoras, de rock y de otro tipo, que pues estuvieron ahí, ¿no? Tocando para las películas, de shows y tanta cosa, tanta moda que hubo en los 80s, muy padre, Raúl. Así que bueno, pues ya se nos fue el tiempo, Raúl, y pues ya está ahí. Esto fue un episodio más de Viva el Ruido, el cuarto. Hablamos un poco, digo poquito porque se nos fue el tiempo rapidísimo. De los 80 nos gustaría estar aquí de tantas y tantas cosas y tantas bandas, pero Raúl, para allá vamos. Vamos a hablar de muchas bandas, géneros, de cada uno de los géneros y pues ahí checar, desmenuzar ahí las rolas, los álbums, ¿no? Sí, en un futuro vamos a hablar ya más así de ciertas bandas, de ciertos géneros tal vez, de ciertos álbums. No sé, vienen varias cosas ahí que estamos pensando, estamos todavía ahí tratando de decidir qué vamos a hacer en el futuro. Pero, exacto. O sea, hay demasiadas cosas. Hay muchas. Invitar gente, vamos a invitar también a algunos músicos y amigos para echar cotorreo aquí. Y pues nos gustaría de verdad que nos siguieran, que le den like a la página de Facebook, que nos busquen en YouTube, a la campanita para que te reciban los nuevos episodios. Y pues en cualquier plataforma de podcast, ahí estamos, en Spotify. Y Raúl, pues fue un gustazo estar aquí contigo, cotorreando y platicando de los 80s, ¿no? Sí, estuvo padre, me gusta esta época. Me trajo muchos recuerdos. Eso. Que dije eso, ya no me acordaba de eso y estuvo padre. Sí, pues nos vamos y que vive el ruido. Nos vamos. Sale, nos vive el ruido, nos vemos pronto, ¿ok? Chao. Bye. Hasta la próxima.